La Biblia está llena de imágenes que expresan temas que atraviesan toda la narrativa. Debemos examinar detenidamente cada una de estas imágenes. Tenemos que ver cómo todas ellas nos conectan con la historia más amplia. Tenemos que leer las imágenes. Cuando yo era joven, no conocía muy bien la ciudad de Londres, la capital de mi país. Hacía visitas ocasionales, y aún en mis 20s, básicamente, solo iba a una biblioteca o a un teatro específico. Íbamos en tren y salíamos en una estación. Luego tomábamos el metro hacia nuestro destino. Y luego nosotros regresábamos en metro. Así que realmente yo no entendía cómo funcionaba Londres como ciudad. Y eso era un poco frustrante para mí. Me gusta saber dónde estoy, pero cuando finalmente nos mudamos a Londres para vivir allí, mucho tiempo después, en mis 50s, disfruté mucho caminar por Londres, explorar sus calles y ver cómo se conectaban. Y si vas por ahí, esto se conecta con aquello, y aquello se dirige luego hacia allá. Bien, yo sospecho que para muchos cristianos que valoran la Biblia porque se les ha enseñado correctamente que es la palabra de Dios, para nosotros que es el libro por el que debemos ordenar nuestras vidas, etc., pero que para muchos cristianos es como yo solía hacer con Londres. Conocen este pedacito allí y ese pedacito allá y tal vez un capítulo entero allí y un versículo o dos por aquí, pero realmente no ven cómo todo el asunto se une. Pero la gloria de la Biblia es que todo encaja. Jesús insinuaba constantemente y a veces explicaba explícitamente cómo encajaba todo. Los escritos de Pablo y las otras cartas dan por sentado que la Biblia está unida y que todo confluye con Jesús. Así que en esta miniserie vamos a explorar algunos de los temas que recorren la Biblia de esa manera y la unen para que nosotros podamos ver toda la ciudad y no solamente pequeños trozos aquí y allá. Y la primera de estas imágenes es la imagen misma, la imagen de Dios en la creación, que como sabemos del Génesis 1, es lo que Dios hizo que fueran los humanos. Dios dijo: hagamos a la humanidad a nuestra imagen y semejanza. Así que Dios formó a la humanidad a su imagen. A imagen de Dios los formó. Hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo y dijo: sean fecundos y multiplíquense. Eso es Génesis 1, versículos 26 al 28, que representa esta imagen. En la iglesia primitiva, muchos teólogos se cuestionaban esto porque la pregunta de qué es un ser humano era un tema filosófico común y querían saber, ¿significa la imagen que hay una parte de mí que es como Dios? ¿Es mi pensamiento, imaginación, memoria, voluntad o algo así? Pero eso realmente pierde el sentido. Génesis habla de Dios creando un mundo, una realidad de cielo y tierra, con una imagen en su centro. Ahora, cualquiera en el mundo antiguo que entendiera el funcionamiento del mundo, sabría que un espacio de cielo y tierra con una imagen en su centro es un templo. Un templo, un hogar para un Dios, una divinidad, solo que ahora no es solo un edificio en algún lugar que pueda representar a Dios de alguna manera. Toda la creación debe ser el hogar de Dios, cielo y tierra unidos. Y como en un templo antiguo habría una imagen para mostrar a los fieles quién es el Dios y para transmitir la adoración del mundo circundante al Dios. Así pues, Dios colocó en su creación de cielo y tierra su templo, su hogar deseado. Él pone una imagen, la imagen de sí mismo, humanos, hombre y mujer juntos, y les delega la responsabilidad de cuidar a los animales, las aves y así sucesivamente. Eso se refleja en el Salmo 8. Es curioso que en el Antiguo Testamento la palabra imagen no aparece mucho, salvo cuando se usa para criticar las imágenes paganas, donde en templos paganos tenían una imagen de oro, plata, piedra o madera y la usaban para representar a su Dios. Así que cuando la Biblia habla de imágenes, a menudo dice que no las adores.
porque a los israelitas se les dijo que no pusieran una imagen en el tabernáculo del desierto o en el templo de Jerusalén, porque solo un ser humano vivo y que respira puede reflejar genuinamente al verdadero Dios vivo en el mundo. Las imágenes muertas, sin vida, reflejan un Dios muerto, un Dios falso, un pseudo Dios, pero en la buena creación de Dios, los seres humanos tienen este papel. Curiosamente, en el mundo antiguo se decía a veces que un ser humano en particular era la imagen de Dios, y ese ser humano era el rey, porque, naturalmente, si el rey es todopoderoso, entonces Dios es todopoderoso, de modo que el rey refleja a ese Dios todopoderoso en el mundo. Pero en el Génesis es casi como si esa imagen se democratizara, y ahora todos los humanos, sin distinción de clase o estatus, están llamados a ser los reflejos de Dios en el mundo de Dios. Y así, este asunto de reflejar a Dios en el mundo, pienso que es como un espejo biselado que refleja a Dios en el mundo y el mundo de vuelta a Dios. Para eso estamos hechos los humanos. Y al ver la historia de la Biblia desarrollarse, aunque no usa la palabra imagen aquí, vemos a Israel llamado a ser sacerdocio real. Lo real refleja el gobierno y la sabiduría de Dios en el mundo, y lo sacerdotal refleja las alabanzas de la creación de vuelta a Dios. Para que en el tabernáculo y luego en el templo haya sacerdotes, al sumo sacerdote se le permitía entrar al santuario central una vez al año en el día de la expiación. El sacerdote actuaba dentro del tabernáculo y luego dentro del templo y luego en los días de Salomón, y algún tiempo después los reyes también tienen un papel que desempeñar en el templo. Pero todo trata sobre cómo el único Dios verdadero quiere actuar en su mundo y cómo desea que toda la creación lo adore apropiadamente. Así encontramos este tema del sacerdocio real llegando al Nuevo Testamento, pero al llegar al Nuevo Testamento hay muchas cosas sucediendo en el mundo. Cuando estudiaba historia antigua en Oxford, solía visitar uno de los grandes museos cercanos a la universidad, donde estudiaba y observaba fascinado las estatuas de los emperadores romanos que exhibían. Miraba las etiquetas y veía que una estatua era de España, otra de Siria, otra de Egipto, y de todo el Imperio Romano no parecía haber muchas o casi ninguna de Roma, y me di cuenta de por qué que el emperador, el César de la época, mandaba colocar una imagen suya en las distintas provincias para que la población local supiera quién era ahora su gobernante. La imagen era una forma de proyectar ese gobierno hacia el resto del mundo conocido. Así que la imagen de Dios está diseñada para hacerlo presente, de modo que lo que los césares estaban haciendo es como una parodia de la verdadera imagen de Dios. Y sucede también en las monedas que los césares habían acuñado, y muchos otros reyes y gobernantes de todo el mundo tenían grabada la imagen del César, y el César, al menos en la época de Pablo, empezaba a ser visto como un ser divino en algunas partes del imperio, para que los súbditos, al gastar dinero, estuvieran de alguna manera honrando al César. De igual manera, cuando Jesús habla de la moneda que la gente le muestra, que es el céntimo del impuesto, y él pregunta, ¿de quién es esta imagen y la inscripción en ella? Y ellos dicen, bueno, es del César. Y la inscripción, por cierto, dado que sabemos de qué moneda se trata, dice que César es ahora el Hijo de Dios y el verdadero sumo sacerdote, lo cual es asombroso al imaginar a Jesús con una moneda diciendo eso. Y luego Jesús dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En resumen, ustedes saben bien, pueblo judío que conoce sus Biblias, que los humanos son imagen de Dios y que ellos le deben todo. Es cierto que hay mucho más en ese dicho, pero eso es lo que debemos considerar al pensar en la imagen en tiempos de Jesús y Pablo. Jesús fue ungido como el verdadero rey y el verdadero sacerdote, y así resume en sí mismo este papel de sacerdocio real.
Por eso no sorprende que Pablo lo llame imagen de Dios. En algunos pasajes, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, Él es a la vez verdaderamente humano y el que encarna en sí mismo la presencia viva de Dios, porque como dice Pablo 3 versículos después, en Él habita toda la plenitud de la divinidad. Esta es la imagen real, no como una piedra tallada en una provincia romana, sino Jesús mismo, vivo, reflejando a Dios Padre en el mundo y devolviendo la adoración del mundo al Padre. De igual manera, Pablo en 2 de Corintios 4 habla de Jesús como la imagen de Dios, por quien la luz de Dios brilla en el mundo. Él es la imagen humana que muestra al Padre. Y esto se relaciona con el hecho de que, como veremos en otro episodio, Jesús mismo encarna lo que el templo en Jerusalén debía representar. El lugar y medio donde el Dios de Israel, el Creador, estaría presente. En eso consiste el ser portador de la imagen. El resultado es que nosotros, seres humanos llamados a seguir a Jesús, transformados por su Espíritu a través del Evangelio, hemos de ser nosotros mismos, como dice Pablo en Colosenses 3, renovados en el conocimiento según la imagen del Creador. Debemos ser versiones vivas de esas estatuas esparcidas por el mundo, solo que estatuas vivas ahora, demostrando al resto del mundo quién es el verdadero Dios. No es de extrañar, pues, que en 1 de Pedro 2, el apóstol Pedro diga que nosotros somos el sacerdocio real. Ahora tenemos la misión de ser y hacer en el mundo lo que Jesús hizo de manera única, uniendo los hilos de la historia de la creación y de Israel desde Génesis y Éxodo, y ahora mostrándolos ante el mundo, para que el mundo sea convocado a adorar al Dios verdadero y para que la sabiduría y el gobierno soberanos del Dios verdadero se reflejen en el mundo. Haz clic en el enlace para ver el próximo video de esta serie.